Buenos días, señores, a todos los presentes. Hoy tenemos el honor de tener al doctor Ricardo Hoffman, que va a hablar sobre la reconstrucción de Venezuela y el rol en la industria petrolera. El doctor Hoffman obtuvo una licenciatura en Ingeniería y Física Aplicada y un doctorado en Economía de la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Actualmente dirige el laboratorio de crecimiento del Centro para el Desarrollo Internacional y es profesor de la práctica de desarrollo económico en John F. Kennedy School of Government en la Universidad de Harvard. Previo a esta posición fue director del Centro de Desarrollo Internacional de esta institución. En 2019 ocupó la representación del gobierno interino de Juan Guaidó ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Ha sido ministro de Planificación, miembro del Banco Central y jefe de la Oficina Presidencial de Coordinación y Planificación de Venezuela. También fue miembro del Comité de Desarrollo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y ha servido como jefe de Economía del Banco Interamericano de Desarrollo, donde crió el Departamento de Investigaciones. Fue profesor de Economía en el Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA en Caracas, donde fundó el Centro Político de Políticas Públicas. Y durante su carrera profesional, el doctor Hoffman ha tenido contribuciones muy importantes y ha impactado significativamente el estudio y la práctica del desarrollo en muchísimos países. Con ustedes tenemos al doctor Hoffman. Adelante, Ricardo. Bueno, mira, un gran gusto estar con todos ustedes. Realmente un enorme placer poder estar reunido con venezolanos hablando de temas venezolanos. Gracias Carlos Sánchez, gracias Luis Corona, gracias Humberto Calderón Berti y Horacio Medina que se contactaron conmigo para que aceptara esta invitación. Gracias Carlos Moreno por prestarnos esta plataforma. Le están llegando una cantidad de mensajes de gente que trató de conectarse, pero la sala ya estaba llena. Lo lamento por ellos, espero que les pueda llegar la sesión. Voy a hablar del futuro de Venezuela, mucho del futuro de Venezuela, algo del petróleo en el futuro de Venezuela, pero ustedes son los que saben de petróleo. Yo sé algo de políticas públicas y un poco trataré de hablar de políticas públicas sobre el tema en cuanto al espacio petrolero. Es deprimente hablar de la situación actual en Venezuela, obviamente, pero necesitamos hablar de la situación actual para hablar del futuro, porque para los ingenieros de ustedes les enseñaron estas cosas que llaman condiciones de borde, que todo problema de optimización tiene unas condiciones de borde y las condiciones de borde es la situación inicial. Para los abogados entre ustedes me disculpan por la referencia técnica, pero en fin. La situación inicial la conocemos. Venezuela tiene un colapso económico fenomenal, el PIB ha caído más del 70%, va a seguir cayendo este año. Un colapso petrolero que todos conocemos, la producción hoy en Venezuela está por debajo de los 600.000 barriles diarios. Un colapso de salarios y pensiones, sabemos el salario mínimo está como en $3 al mes, las pensiones están indexadas al salario mínimo. Tenemos una crisis de electricidad, de agua, de gas doméstico, de gasolina, ha colapsado el sistema de salud, de educación, el sistema universitario, ha colapsado la seguridad. Tenemos una situación en la que el gobierno negocia con colectivos, con planes, con distintos grupos criminales para mantener el control. Hay unas cosas que George Orwell se hubiese reído enormemente porque es un ejemplo de lo que él decía era la perversión del lenguaje. Tenemos unas cosas que llaman zonas de paz, que son zonas donde no entra la autoridad del Estado, que sería un uso genial del idioma orwelliano. Esto nunca se había habido en un país fuera de guerras. O sea, no ha habido un colapso económico de esta magnitud fuera de guerras. No lo ha habido, o sea, yo me he revisado todas las estadísticas, bueno, por lo menos desde el siglo XX, no ha habido un colapso de esta magnitud fuera de guerras.
Y este colapso es más grande que el colapso recibido, visto por muchos países en guerra. En guerra. O sea, la caída del producto del 70% se compara con una caída del producto del 29% en la Guerra Civil Española, o de 42% después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. O sea, esto no tiene parangón, salvo como la Guerra Civil en Liberia, la Guerra Civil en Sudán del Sur, lo que ha pasado recientemente en Yemen, o sea, en guerra, pero no en situaciones de no guerra. Es más grande que todos los colapsos económicos que se vieron después del colapso de la Unión Soviética. ¿Por qué? ¿Por qué se dio este colapso? Yo aquí le voy a hacer el primer uso de la cuestión esta para compartir mi pantalla. Y bueno, déjenme quitarle esto que no sé si sé cómo quitárselo. A ver. No, esto no es. Las dos rayitas. Las dos rayitas. ¿Dónde hay dos rayitas aquí? Aquí hay tres. Y discúlpeme que esta lámina está en inglés. Me dio cuenta a última hora. Pero bueno, lo primero que causó esta catástrofe es la destrucción de los mecanismos de mercado, la destrucción de la mano invisible. La mano invisible es una cosa que hace que, digamos, una economía de mercado, cada quien se gana la vida haciendo cosas por los demás. Y cuánto gana depende de cuánto los demás valoran las cosas que uno hace por ellos, ¿no? Entonces, bueno, si doy clase en la universidad, si decido montar un abasto, si decido hacer ejercicio profesional de cosas, si monto un negocio, si decido convertirme en policía o en maestro, etcétera. Yo estoy haciendo cosas por los demás y me pagan lo que los demás creen que vale lo que yo hice por ellos, ¿no? Es una economía de mercado. El gobierno, obviamente, destruyó la economía de mercado porque destruyó, la economía de mercado está basada en la idea de que la gente tiene ciertos derechos, de que yo puedo decidir dedicarme a montar un abasto, puedo decidir dedicarme a montar un negocio y no que me lo van a expropiar con quítame estas pajas, que me van a generar un marco de permiso, que me van a hacer que todo el mundo me matraquee, etcétera. Y entonces, bueno, hay que ver toda la destrucción, digamos, consciente y sistemática del mercado a través de la destrucción de nuestros derechos económicos, dedicarnos a la actividad lucrativa de nuestra preferencia y por lo tanto, bueno, eso hizo que no solamente expropiaran el acero, el cemento, las torrefactoras de café, fábricas de productos lácteos, 10 millones de hectáreas de agricultura, empresas de agroservicios, empresas de servicios petroleros, le expropiaron los contratos petroleros que se habían firmado, supermercados, bancos, 7 compañías eléctricas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además a los demás le pusieron un control de cambios, un control de precios, un control de importaciones, un control del movimiento de las cargas, un control laboral, etcétera. Entonces eso hizo que sea muy difícil producir cosas en Venezuela y durante el boom petrolero eso generó un colapso en la producción agrícola que llegó a su pico algo así como en el año 2005 y se puso a caer desde entonces. La producción manufacturera que también llegó a su pico por esa época y sufrió una caída desde entonces. Y esa caída fue, ese ataque a los derechos de propiedad fue agravado precisamente por el hecho que subió el precio del petróleo. El precio del petróleo se puso a subir como en el año 2004 de manera significativa. En el 2007, después de que Chávez fue reelecto, inmediatamente con los precios altos se dio la idea de que él podía expropiar todo. Si la producción caería como cayó, todas las cosas que se expropiaron dejaron de funcionar. Desde los
las empresas mixtas en el sector petróleo, a los automercados CADA que se volvieron bicentenarios, a todo dejó de funcionar. Esa decisión de atacar los mecanismos del mercado fue en cierto sentido hecha más entusiasta porque el gobierno se sentía que no necesitaba la actividad privada, no necesitaba el resto de los ciudadanos porque tenía altos precios del petróleo, que le podía importar todas las cosas que ya no se producían en el país o se producían en mucho menor grado por la destrucción de los mecanismos de mercado. Entonces, esto no fue suficiente. No fue suficiente que el precio del petróleo llegara a 140, que se mantuviera por encima de $100 el barril por un buen tiempo, sino que el gobierno se puso a pedir prestado y pidió prestado. La deuda externa pasó de 25.000 millones de dólares en el año 2004 a 150.000 millones de dólares para el año 2014. Y ese endeudamiento nos permitió también mantener un nivel muy alto de importaciones, tener cupos de recabe para tarjetas de crédito, para viajes al exterior, para esto, para lo otro. Y todo eso estuvo muy bien, pero llevó a un problema de sobreendeudamiento que llevó que para el año 2013, con el barril de petróleo por encima de $100, los mercados internacionales nos dejaran de prestar. Y eso llevó a un colapso de importaciones que se agravó con la caída de los precios del petróleo. Y ese colapso de importaciones el gobierno lo manejó administrativamente y entonces cortó la importación de materias primas, insumos intermedios, repuestos, semillas, fertilizantes, agroquímicos, medicinas, alimentos, de todo. Cortó las importaciones en un 80% y eso produjo un colapso en la producción. Ese colapso en la producción llevó a un colapso en la recaudación fiscal. Eso llevó a un colapso, la recaudación fiscal, que además se vio agravada por la caída en los precios del petróleo. Eso llevó al financiamiento monetario del déficit fiscal. Eso llevó a la hiperinflación, al colapso del valor del dinero y del tamaño del sistema bancario. El sistema bancario pasó de tener activos por 80.000 millones de dólares en el año 2012, calculado dólar libre, a 1.000 millones de dólares ahora. Para que nos demos una idea de la magnitud de este colapso. Ese colapso del sistema financiero ahondó el colapso de la producción y la crisis. ¿Verdad? Este es, digamos, en sinopsis, pues la descripción, digamos, de qué es lo que nos llevó a este desastre. Entonces, bueno, entendemos ahora este colapso económico. Yo creo que terminó llevando a un colapso del Estado. El único rol que el Estado sigue jugando más o menos es el rol de represor. Esta coalición de mafias que tiene con los colectivos, con los planes, con la Guardia Nacional, que es una colección de mafias de extorsión, con las FAES, el SEBIN, el DGCIN, la FARC, el ELN, etc. Y entonces, en eso estamos. Esa es la realidad de hoy, la situación de hoy. A esta situación tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cómo vamos a salir de ella? Bueno, para salir de ella necesitamos una estrategia. Esa estrategia tiene que pasar por... a ver, déjame volver a mover esto aquí. Y poner esto otra vez aquí. Entonces, ¿cómo es que vamos a salir de ella? Bueno, para salir de ella vamos a tener que... no sé dónde están las rayitas esas, pero bueno. Bueno,
tenemos que restablecerle los derechos a los venezolanos. O sea, una recuperación del país requiere que los venezolanos se sientan empoderados de hacer. O sea, los países los construye su gente, no los construye, tú sabes, tres ilustres en el gobierno que hace maravillas y después la gente recibe cosas. No, lo hace porque la gente le echa pichón a su vida, a sus sueños, a hacer cosas, pero para que le puedan echar pichón a sus sueños, necesitan sentirse lo suficientemente empoderados para hacer. Y si no, pues botan tierrita y no juegan más. Y muchos hemos decidido que para hacer lo que somos capaces de hacer, de pronto tenemos que irnos del país, porque fuera del país podemos hacer muchas cosas, pero no tenemos estas restricciones de que estamos limitados por esta falta de derechos que representa esa situación. Entonces, el restablecimiento de los derechos, yo creo que va a llevar a una recuperación, o el inicio de una recuperación de la producción, de la actividad económica, porque la gente se va a sentir más empoderada. Pero va a requerir que esa gente pueda encontrar los dólares con los cuales hacer cosas, para comprarlas de nuevo, las semillas, los fertilizantes, las semillas, las materias primas, los repuestos, para financiar este aumento de importaciones que nos ayudaría a incrementar la producción nacional. Y en este momento, nosotros necesitamos productos importados que son complementos de la producción nacional, no sustitutos de la producción nacional. O sea, lo que pasa es que no tenemos suficiente cebada malteada para hacer cerveza. Pero en la perversión actual, como es tan peligroso invertir en Venezuela para producir, los derechos que hay o los pocos derechos que hay dan para que la gente se arriesgue a traer un contenedor y vender la cosa, cobrar y volver y ver si de pronto trae otro contenedor. Entonces, pero la producción en Venezuela está dramáticamente limitada por la falta de insumos intermedios importados. Esto incluye todo el sector eléctrico, donde le han explotado las subestaciones, las líneas de transmisión, etcétera, que requieren insumos intermedios importados. Los rigs de petróleo, las perforadoras de petróleo, los compresores, las válvulas, etcétera, que ya no se producen en el país, hay que traerlas importadas. Todos esos son complementos de la producción nacional. Entonces, con ese aumento del financiamiento externo que va a llegar vía el gobierno, porque el sector privado, o sea, está excluido, o sea, estamos en default con todo el mundo, y vía fuentes oficiales, va a llevar a que el gobierno tenga más impuestos porque se está recuperando la producción, pero también tenga más recursos con que financiar el gasto público porque le van a estar prestando dinero desde afuera. Eso va a permitir que el gobierno ya no se financie emitiendo dinero, eso va a permitir el fin de la hiperinflación, eso va a permitir la recuperación del sistema financiero, porque la gente ya no va a estar tratando la moneda nacional como una papa caliente de la cual hay que deshacerse para salir de esto, y eso es lo que va a permitir la recuperación de la economía. Ese es, digamos, la ingeniería macroeconómica, digamos, de la recuperación. Hay un elemento que quería mencionar que es la parte humanitaria. O sea, tenemos que hacer que la gente sobreviva hasta llegar a una recuperación más vigorosa de la actividad económica, y necesitamos atender la emergencia humanitaria de forma que ayude a la recuperación económica. Entonces quiero dejarle aquí también un poco la mecánica de cómo funciona esto. El gobierno recibe ayuda internacional, digamos, en dólares de la comunidad internacional. Esos dólares el gobierno los va a intercambiar con la actividad doméstica, la actividad de los productores nacionales de bienes y servicios, a los que le va a vender estos dólares a cambio de bolívares, porque el gobierno necesita bolívares. Esos dólares van a servir para que esa economía doméstica no petrolera compre los bienes que hacen falta en el resto del mundo, pero esos bolívares que recibe el gobierno de vender los dólares se lo va a entregar a hogares para ayudarlos a sobrevivir. Esos hogares lo van a gastar en esa economía doméstica a cambio de los bienes, y eso es lo que va a permitir que esa economía doméstica se empiece a dinamizar,
a contratar más gente, a pagar más salarios y a que esta entonces se vaya recuperando la economía. Ahí vamos a estar abriendo el sector petrolero, que va a estar entonces generando más exportaciones, más dólares, más actividad con más compras al resto de la actividad doméstica y pagando más impuestos. Y eso es lo que va a permitir que dejemos de ser dependientes de la ayuda internacional. Y por esa vía nos vamos a recuperar. Esta es de nuevo la mecánica de cómo vamos a salir de esta crisis humanitaria en la que estaríamos, en la que estamos inmersos. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer todo eso? Bueno, para devolverle los derechos a los venezolanos, vamos a estar hemos estado trabajando con el doctor José Ignacio Hernández, also known as Nacho, en esto que llamamos la ley Omnibus. Es una ley que, como su nombre lo indica, es como un ómnibus que se va parando en muchas estaciones, y las estaciones son las distintas leyes que hizo el chavismo que destruyeron nuestros derechos económicos y el funcionamiento de una economía de mercado. Entonces, es una ley que va a reformar mucho el marco totalitario que nos dejó el chavismo para permitir tener rápidamente algo que empieza a parecerse una economía de mercado y que después, en los años siguientes, la Asamblea Nacional del Futuro pues va a ir de pronto reformulando muchas otras leyes desde el principio y haciendo cosas, digamos, con más calma y con más atención, pero por lo pronto esto va a ser un baño de libertad inicial. Vamos a tener que resolver esa escasez de divisas negociando un paquete grande con el Fondo Monetario Internacional. Además, parte de nuestro problema de escasez de divisas es el sobreendeudamiento de la economía. Tenemos la economía más sobreendeudada del mundo por muchísimo. O sea, el país que nos viene en segundo lugar creo que es Sudán, y tiene un índice de deuda que es como la mitad del nuestro. De modo que eso hay que resolverlo con una reestructuración profunda de la deuda externa. Esa reestructuración profunda nos la va a exigir la comunidad internacional, porque esta es como una empresa quebrada, y la empresa quebrada para recuperarse necesita dinero y alguien tiene que poner dinero nuevo, pero los que vienen a poner el dinero nuevo exigen que los que tenían acreencias con respecto a la empresa las disminuyan para que el dinero nuevo más las creencias viejas disminuidas den un monto de deuda que la empresa pueda pagar para que se pueda recuperar. Entonces eso es necesariamente una parte de este cuento. Y otra parte de este cuento es que la gente que nos va a estar prestando el dinero para recuperar el país van a querer saber con qué le vamos a devolver ese dinero. Y obviamente que una parte de esa respuesta es el sector petróleo. Y tenemos que pensar cómo vamos a recuperar ese sector petrolero. Ahora, ese sector petrolero, quisiera de nuevo compartir la pantalla con ustedes para a ver si mira. Para hablarles un poco de las magnitudes del sector petrolero, ¿eh? Porque el sector petrolero, estos son los barriles por persona por año que estaba generando el sector petrolero. Yo voy a empezar en el año 56, que es un año muy importante porque es el año en que yo nací. ¿Ok? Entonces, en el año que yo nací, se producían 127 barriles per cápita por año. ¿Ok? El pico histórico de Venezuela se logró en el año 57, que llegó a 139 barriles
por venezolanos. De ahí, en los primeros 14 años de democracia, y antes que empezaran los recortes de la OPEP, para el año 71, esos 140 barriles per cápita habían bajado a 109. Después del año 73, 74, ya para el 75, prenacionalización, en parte por los acuerdos de la OPEP, habíamos bajado a 64. Y ahí nacionalizamos a la empresa, y en parte por decisiones de inversión de la empresa, en parte por los acuerdos de la OPEP para el año 88, y menciono el año 88 porque es el año antes de la apertura que inició Carlos Andrés Pérez y después Rafael Caldera, pero también es un año en que se habían roto los acuerdos de la OPEP y entonces todos los países de la OPEP se fueron a producir a capacidad, porque se acordarán ustedes que en enero del 86 Arabia Saudita se dijo vamos a una guerra de precios, ahí fuimos a una guerra de precios, y ya para ese momento Venezuela estaba produciendo 37 barriles per cápita, ¿ok? Preapertura. Con la apertura subimos a 52 barriles per cápita, que es, digamos, lo que estábamos produciendo en algún momento entre el año 71 y 75, pero mucho, mucho menos de lo que estamos produciendo en la década del 60. Eso ya eran 3,4 millones de barriles, pero ya no eran lo que era antes porque ya éramos mucho más venezolanos y era más o menos el mismo petróleo. Antes del colapso de precios, en el año 2013, eso ya había bajado a 35. O sea que después, con el colapso de precios y antes de las sanciones, había bajado al 17, ahora está en 7. Y el plan que han elaborado Luis Pacheco y Juan Sabo para Plan País, que llega a más o menos a 3 millones de barriles para el año 2028, para el año 2028 nos pondría en 30 barriles per cápita. ¿Ok? A mí me parece que producir 3 millones de barriles para el año 2028 es un reto fenomenal. O sea, no me parece un plan poco ambicioso, pero sí quisiera destacar que nos pone por debajo de donde estábamos en términos per cápita en el año 2013, antes del colapso de los precios del petróleo. Entonces, estamos necesariamente hablando de un sector petrolero que va a ser en el escenario más exitoso, mucho más chiquito de lo que ha sido en el grueso de la historia de Venezuela. ¿Okay? En términos de poder cargarse encima al país. Porque decían en los tiempos de la buena PDVSA, decían que PDVSA era una empresa que tenía un país del lado del pasivo del balance. O sea, que estaba una empresa que estaba cargando encima a un país. Entonces, bueno, ese país ahora es mucho más grande y entonces ese país no puede depender de la misma forma que dependió en el pasado del petróleo, porque en el mejor escenario ese petróleo va a ser mucho más chiquito de lo que fue a lo largo de la historia de ese país. ¿Okay? Y por lo tanto es un país que va a necesitar poner en funcionar todos los motores de crecimiento. Tenemos millones de hectáreas de agricultura que con las nuevas tecnologías pueden producir muchísimo. Tenemos un país bellísimo que debe ser una potencia turística. Tenemos un país que sabía manufacturar cosas y debe poder manufacturar cosas. Teníamos un país que en parte gracias a PDVSA tenía un sector de tecnología, de IT súper avanzado, que de hecho se lo han contratado todas las empresas de software del mundo. Nosotros vamos a necesitar todos esos motores para reconstruir el país. No es que nosotros nos vamos a quedar sentados esperando
que PDVSA se recupere y que entonces nos llegue el cheque. ¿Okay? Vamos a necesitar 30 millones de venezolanos activados en la reconstrucción del país. Ahora, vamos a hablar entonces de la recuperación de la producción de petróleo. Bueno, arranquemos por tomar nota de que Petróleos de Venezuela está, no sé si esta palabra existe, pero la voy a decir igual, hiper recontra super quebrada. ¿Ok? Está hiper recontra super quebrada. ¿Ok? Está hiper recontra super quebrada financieramente. ¿Ok? Pero tiene 20.000 gente que le quiere poner la mano a cualquier flujo de caja que tenga PDVSA para tratar de cobrarse los miles de defaults que tiene encima. ¿Okay? Además es una empresa que ha perdido su capital humano, que muchos de ellos seguramente están escuchándome ahora. Es una empresa que ha perdido su capital organizacional, sus procesos, su rutina, su tecnología de organización, su tecnología. Entonces, es mucho más fácil recuperar la producción de petróleo en Venezuela que recuperar la producción de petróleo de PDVSA. ¿Ok? O sea, es mucho más fácil recuperar la producción de petróleo de Venezuela que recuperar la producción de petróleo de PDVSA. ¿Ok? O sea, PDVSA es como un cuerpo que no, o sea, que va a ser un freno y no un facilitador de la recuperación de Venezuela. Por una razón, además de todas estas quiebras que les he mencionado, por una razón muy sencilla, que la recuperación de la producción de petróleo en Venezuela, y esto no les va a caer como sorpresa a ustedes, va a requerir de dinero. Y el gobierno de Venezuela no va a tener un peso partido por la mitad que darle. No va a tener un peso partido por la mitad que darle. ¿Por qué? Porque el dinero que tenga el gobierno de Venezuela lo va a tener que usar para recuperar la educación, la salud, la seguridad, la electricidad, etcétera, etcétera, ¿no? El agua. O sea, hay miles de prioridades de gasto público que son insustituibles, que va a tener que afrontar ese gobierno, y no va a poder decirle a la gente, no te puedo atender tu salud, no puedo recuperar la educación, no puedo recuperar la seguridad, porque yo tengo una inversión aquí que yo me quiero hacer de unos churupos después. Esas inversiones se van a hacer, pero hay que hacerlas sin dinero del Estado. Y para eso hay que hacerlas como la hacen el resto de los mortales de este mundo, que las hacen generando un marco que permita que la gente lo haga y que pague sus buenas regalías, pague su buen impuesto sobre la renta, crezca la producción y con ese dinero, en vez de reinvertirlo en PDVSA, lo vamos a usar para la salud, la educación, la electricidad, el agua, el pato y la guacharaca. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, eso no se puede hacer con la ley orgánica de hidrocarburos que tenemos hoy. Yo sé que hay unos petroleros que dicen que se puede modificar esto, lo otro. Esta es la ley de hidrocarburos que nos llevó a donde estamos. Necesitamos una nueva ley de hidrocarburos. Una ley de hidrocarburos que reconozca que no vamos a tener la capacidad de recuperar la producción petrolera con una empresa de propiedad estatal, que la vamos a tener que recuperar convirtiéndonos en un terrateniente inteligente. Porque el Estado sigue siendo el dueño del subsuelo y el Estado tiene la responsabilidad de sacarle el jugo a ese subsuelo. Y para sacarle el jugo a ese subsuelo necesita actuar como inteligentemente como terrateniente, y para eso es que la nueva ley quiere crear la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que no es un invento venezolano, etcétera, es como los países que han tenido éxito atrayendo significativas inversiones en la actividad petrolera lo han hecho, ¿no? Entonces define un marco de concesiones, un marco de otorgar derechos sobre el subsuelo a cambio de un marco fiscal
que tiene la responsabilidad de maximizar el valor presente neto de los flujos de caja futuros que les lleguen al gobierno. ¿Ok? Y el valor presente neto de los flujos de caja futuros, y me perdonan esta tecnicidad, depende de tres cosas. La primera es de cuánto petróleo se va a producir, la segunda es el precio de ese petróleo y la tercera es de la participación fiscal. No depende solamente de la participación fiscal, porque si uno agarra y trata de decir, bueno, maximicemos la participación fiscal, eso se puede maximizar haciendo que uno deje cero dinero sobre la mesa, todo el dinero en el subsuelo. Entonces, es importante que ese marco fiscal genere suficientes volúmenes de producción de petróleo para que nosotros maximicemos la renta. Entonces, tiene que ser lo que llaman en inglés un government take, una participación fiscal que sea consistente con la expansión de la producción de petróleo, que es lo que nos va a permitir a nosotros maximizar, porque es precio por cantidad, nos permite maximizar esos ingresos futuros. Y además, tiene que contener elementos variables, una regalía variable, por lo menos dos razones. La primera razón es que no todos los campos petroleros son iguales. Hay unos campos petroleros que tienen petróleo muy liviano, muy barato de extraer, y hay unos que tienen petróleo o muy difícil de extraer o petróleo que no es de la misma calidad. Y una misma regalía no sirve para todo contexto. Y en segundo lugar, tiene que hacerse en el contexto de un marco fiscal que sobreviva bajo distintos escenarios de precio. Porque lo que ocurrió en el pasado con la apertura de los 90 y lo que ha ocurrido en otros países es que definen el marco fiscal pensando que los precios de hoy van a ser los precios de siempre, y cuando los precios de mañana son mucho más altos, se lamentan haber aprobado esa legislación porque se dan cuenta que esos precios están dejando demasiado dinero en la mesa, entonces renegocian las cosas, cambian la ley, expropian a la gente para hacerse el dinero que están dejando sobre la mesa. Necesitamos un marco fiscal que si se disparan de nuevo los precios del petróleo, se dispare nuestra participación y no tengamos la tentación en ese momento de expropiar a los inversionistas. Porque si los inversionistas saben que si ocurre una suba del petróleo y vamos a tener la tentación de expropiarlos, pues hoy no van a invertir, porque saben que les viene una expropiación en los años de las vacas gordas. Entonces, es muy importante esto de la regalía variable. Yo no entiendo por qué esto se volvió un tema polémico en la Asamblea Nacional y hay unos que defienden la regalía fija como que si fuese, no sé, un principio divino o algo interesante o algo que es mejor para el país. No, es peor para el país. Es peor para el país. Deja más dinero sobre la mesa y hace que todo el esquema sea menos creíble. Y finalmente lo que necesitamos es tener un país sobre la superficie donde sea eficiente producir petróleo, donde estén los técnicos, los expertos, las empresas de servicio, donde esté la gente que pueda y que sepa hacer las cosas, de modo que si yo soy un inversionista y voy a invertir en petróleo en Venezuela, pues yo sé que estoy en un país donde no es demasiado costoso comprar y contratar las cosas que voy a necesitar para operar. No es esto de que tengo una cuadrilla que va a estar perforando, entonces la cuadrilla no fue porque no fueron los choferes o fue la cuadrilla pero no fueron lo de la comida, entonces los trabajadores no quisieron quedarse porque no había comida y entonces bueno, y además cuando llegaron resulta que se robaron las válvulas, etcétera. Así, operar en ese país es muy costoso y la gente va a pedir unas tasas de retorno muy altas para compensar por esa ineficiencia que representa operar en tal infierno. Entonces, mientras más eficiente sea el ecosistema productivo de la actividad petrolera y mientras más seguro sea jurídicamente y físicamente el país,
más desesperados van a estar los inversionistas nacionales y extranjeros en meterse en la actividad petrolera, más puja va a haber por las concesiones petroleras y más dinero le vamos a poder extraer a través de nuestras regalías variables y a través del impuesto sobre la renta. Entonces, nuestra estrategia para sacarle el máximo jugo a nuestro recurso natural es eso, es generar un marco fiscal creíble, sólido, que maximice no el porcentaje por barril, sino el valor presente neto de todos esos flujos futuros, para lo cual importa cuáles son las cantidades futuras, importa que crezca mucho la actividad petrolera para nosotros cobrar sobre ese crecimiento, y un marco eficiente, seguro y estable para que esos flujos de caja futuros el inversionista lo descuente a una tasa de interés más baja, a un riesgo más bajo, y por lo tanto esté dispuesto a pagar más por él. Yo creo que por ahí van los tiros de la recuperación del petróleo en Venezuela, y con esto ceso mi larga perorata y bueno, me encantaría oír sus opiniones, ideas, preguntas, debates, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Eduardo va a llevar a cabo la sesión de preguntas. Le vamos a dar, en base a que tenemos poco tiempo, vamos a dar prioridad al chat y después daremos las palabras a algunas personas que han pedido la palabra. Adelante, Eduardo. Sí. La primera pregunta es, ¿qué recomienda al gobierno de transición para incrementar la presión con el aliado principal USA para salir del gobierno actual? Mira, yo confieso que, o sea, el proyecto que monté en mi centro en Harvard a finales del 2015, lo llamamos el día después. En inglés lo llamamos the morning after, o sea, la mañana después. Y entonces yo he pensado muchísimo en el día después, suponiendo que hay un gobierno con capacidad de gobernar. ¿Qué hacer el día antes? Es un tema donde no me he especializado y donde no tengo necesariamente las fuentes de información que se requerirían para opinar como Dios manda. Yo creo que si supiéramos qué hacer para salir del régimen, ya lo hubiésemos hecho y ya hubiésemos salido. Creo que en estos años de tratar de salir del régimen hemos aprendido muchas cosas. Por ejemplo, pensamos que íbamos a salir del régimen por el referendo revocatorio en el año 2016. Nos quitaron el referendo revocatorio y entonces cuando íbamos a salir a marchar a Miraflores, entonces nos sacaron el Vaticano. Y entonces después un cierto diálogo y después volvimos a la calle en el 2017. Entonces ahí mataron a una pila de gente y nos tiraron otro diálogo. Ahí en el 2016 caímos en el peine de las elecciones regionales. En el año 2016, digamos, no pudimos parar la elección inconstitucional, ilegal, ilegítima de la Asamblea Nacional Constituyente, pero sí logramos que no sirva para nada esa Asamblea Nacional Constituyente, ni siquiera para proponer al país una constitución, ni siquiera para darle legalidad internacional a las cosas del gobierno. Entonces hemos estado buscando sanciones individuales, sanciones de otro tipo, en fin. Esta gente, nosotros en la escuela Harvard, mi escuela en particular, la Kennedy, es bastante conocida por sus cursos de negociación. Y los cursos de negociación, el concepto principal de la negociación es algo que llaman el BATNA, el Best Alternative to a Negotiated Agreement. En inglés, en el castellano le llaman el MAAN.
la mejor alternativa a un acuerdo negociado. La idea es que cuando se sientan a negociar dos grupos, cada quien se puede parar y implementar su mejor alternativa a lo que va a negociar. Y claro, las negociaciones se dan cuando se consigue algo que es mejor que la alternativa que tiene cada uno sin negociar. Pero nosotros cada vez que hemos ido a negociar, hemos estado muy conscientes de todas las cosas que queremos lograr con la negociación. Queremos la liberación de los presos políticos, queremos un Consejo Nacional Electoral creíble, queremos unas elecciones legítimas con un registro electoral permanente con el derecho a voto de los exiliados, con el retorno de los exiliados políticos, y puedo seguir miles de solicitudes y condiciones. La pregunta es ¿con qué se compra eso? O sea, ¿qué das tú a cambio? Y el problema que hemos tenido en la oposición venezolana es que no tenemos nada que dar a cambio que el otro lado valore mucho. O que lo crea. Por ejemplo, podemos decir, bueno, te doy inmunidad. Dice, bueno, pero si yo soy el dueño del sistema judicial, ¿por qué voy a cambiar siendo yo el dueño del sistema judicial para que tu sistema judicial me dé inmunidad? Estoy mejor como estoy. Entonces, nosotros no tenemos, en la oposición venezolana solitos, no hemos tenido cómo poner presión. Claro, poner presión es hacer un poco, digamos, negociar como Pablo Escobar, el que te dice, bueno, plato plomo. O sea, si no firmas el acuerdo, vas a pasar peor. Entonces la gente firma porque tiene el status quo, su mejor alternativa a un acuerdo negociado es pésima. Y eso quiere decir que tienes un nivel de presión enorme. Y en este momento se han probado todos los niveles de presiones habidos y por haber, en términos de sanciones económicas, sanciones personales, etcétera, salvo la presión militar. Y bueno, ¿cómo es que dicen una frase que oí recientemente que dice que Cuba va a luchar por su libertad hasta la sangre del último venezolano? Es decir, es mucho más fácil, digamos, sacrificar la sangre ajena que la sangre propia. Y entonces, bueno, en parte hemos querido, yo escribí un artículo, creo que fue en enero del 2018, del 2019, ya hablando del Día de Venezuela, donde sí, el problema se hubiese resuelto con una amenaza militar creíble, pero esa no la ha habido. Entonces, creo que no hemos sabido encontrar la respuesta a cómo salir de este régimen, pero sí hemos aprendido que a este régimen le importa muy poco los venezolanos, le importa muy poco lo que le pase a la gente, y ha usado la destrucción económica del país para aumentar su capacidad de control. Ha hecho del hambre un mecanismo de control social, y digamos se las ha inventado para quedarse en el poder, y en eso no solamente tienen 20 años de experiencia, sino que tienen los 60 y pico años de experiencia cubana y los 103 años de experiencia soviética. Entonces, bueno, nos enfrentamos a eso. ¿Quieren saber si todavía sigues de asesor del presidente Guaidó? Mira, yo sigo a la orden del presidente Guaidó. Mi salida fue muy mal interpretada. Fue más bien una señal de cómo yo pensaba que se debía manejar el gobierno de transición, el gobierno del presidente Guaidó. Había una discusión interna del gobierno del presidente Guaidó de que tenía que dejar de funcionar como un gobierno parlamentario
donde el presidente quería tomar una decisión y tenía que esperar a la reunión del martes de la semana siguiente para que se reuniera la Asamblea Nacional y se aprobaran todas las cosas en la Asamblea Nacional. Habían miles de decisiones que se tenían que tomar y que había que delegárselas al presidente. Así no funciona ningún presidente, ningún gobierno en ningún lado del mundo. Entonces, había esta idea de ir creando algo que se pareciera más a un gabinete económico. Eso se terminó llamando el centro de gobierno. Y entonces, cuando se creó el centro de gobierno, a mí me ofrecieron ser como el ministro de Economía del centro de gobierno. Estamos hablando del mes de septiembre. Y me ofrecieron ser ministro del centro de gobierno. Y yo, estábamos hablando del mes de septiembre, y yo estaba comprometido, estaba dando clases, estaba en la Universidad de Harvard, estaba dirigiendo mi centro, el laboratorio de crecimiento, que tiene 50 personas. Y yo no podía, en la mitad del semestre, irme de ahí, y de modo que no podía aceptar, sin renunciar a Harvard. En mi opinión, esa era una posición de tiempo completo. Yo no podía hacer lo que estaba haciendo y además ser el ministro del área económica del presidente Guaidó. Entonces yo les dije que no, pero le dije que el que vayan a nombrar, tiene que ser el gobernador ante el BID, ante el Banco Mundial, ante el Fondo Monetario, ante cualquier representación internacional, porque eso es así en todos los países del mundo. Esto ser gobernador ante el BID no es un cargo, no es un sueldo, no es nada, es ex oficio del ministro de Economía del área. Y como yo no iba a ser el ministro de Economía del área, yo no debía ser el gobernador ante el BID, porque el gobernador ante el BID debe transmitirle al BID lo que son las prioridades del gobierno, y ese gobierno tiene su ministro. Porque para la junta directiva hay un director ejecutivo, que es Gina Montiel en este caso, y que está nombrado, etcétera. Pero el ministro tiene que ser el gobernador. Y para mí era una señal de decir, empoderen a ese señor, y le dije, yo los apoyo, y los he seguido apoyando. Okay. De modo que no era ninguna separación del presidente Guaidó. Para mí el presidente Guaidó es el presidente constitucional de Venezuela, y yo siempre, y además no es una posición partidista, es nuestro presidente, y yo estoy al servicio del país, en la medida de mis posibilidades. Hay otra pregunta. ¿Cómo ves las oportunidades de exportaciones no petroleras? ¿Hay algún sector que pudiera contribuir a corto plazo? Mira, yo creo que todas van a ser necesarias. Todas van a ser necesarias, pero creo que vamos a pasar por una fase primero de sustitución de importaciones, antes de generar excedentes exportables, porque hemos destruido mucha capacidad productiva. O sea, yo creo que nosotros eventualmente vamos a poder ser un país exportador agrícola neto. Ser exportador agrícola neto, lo es Brasil, lo es Argentina, lo es Uruguay, lo es Colombia, lo es Honduras. Nosotros deberíamos poder ser un país exportador agrícola neto. Tenemos las tierras para hacerlo, existe la tecnología para hacerlo, pero mucho antes de volvernos un país exportador agrícola neto, vamos a tener que sustituir muchas importaciones de productos agrícolas. Lo mismo con el sector manufacturero. Yo creo que el sector manufacturero va a tener mucho espacio para crecer supliendo el mercado interno y eventualmente llegar a generar excedentes exportadores. Pero en el interín pues nos van a ayudar a ahorrar divisas y a generar empleo, actividad económica, impuestos, etc. El sector turismo yo creo que tiene un potencial infinito, pero en República Dominicana hace un par de años mataron a 2 turistas y el turismo les cayó como 40%. Entonces tenemos que entender que, digamos, que dados nuestros niveles de inseguridad, es poco probable que vamos a tener un boom turístico
hasta que no resolvamos el problema de la seguridad. Pero en el interín vamos a estar probablemente sustituyendo importaciones turísticas, haciendo más viajes internos a las bellezas y a las posibilidades del país. El hecho de tener espacio para sustituir importaciones hace más seguro la inversión. Si las inversiones tienen que estar hechas única y exclusivamente para el mercado externo, hace esas inversiones un poco más vulnerables, porque el día que el mercado interno por alguna razón desaparece, uno por lo menos tiene el mercado doméstico para seguir operando. Pero creo que las posibilidades de exportación no petroleras del país no tienen que ser dictaminadas desde el gobierno, tienen que ser descubiertas por los 30 millones de venezolanos empoderados para inventar vainas. Hay otra pregunta. ¿Recomiendas terminar de dolarizar la economía venezolana? Bueno, ahí hay dos preguntas, ¿no? En una. Porque obviamente hay, en cierto momento hay gente que propuso dolarizar la economía venezolana, ¿no? Porque era como una solución, supuestamente una solución al problema de la inflación. Yo me opuse en ese momento a esa idea, porque el problema de Venezuela es que tenemos una crisis fiscal gigantesca, porque colapsaron los ingresos petroleros y no petroleros, perdimos el acceso al financiamiento, tenemos un servicio de deuda gigantesco, estamos tratando de regalar la gasolina, la electricidad, el agua y las bolsas CLAP. No tenemos plata para hacerlo, entonces imprimimos una cantidad de dinero, esa cantidad de dinero hace que se dispare la inflación y que, entre otras cosas, el salario que le paga el gobierno a los 8 millones de empleados o pensionados que hay en la nómina sean $3 al mes. O sea, que de ahí surge este desastre. Y dolarizando, tú no acabas con todos estos problemas. Ahora, lo que ha ocurrido en Venezuela es una dolarización de facto, no de jure, y nos pone ante el dilema de si queremos tener un país, si queremos tener un país con moneda propia o si queremos ser un país dolarizado. Yo he trabajado en ambos tipos de países. Trabajé en Ecuador, en la dolarización de Ecuador, que acaba de cumplir 20 años con el presidente Yamil Maguad en ese momento, y después con el presidente Gustavo Noboa. He trabajado en Panamá, he trabajado en El Salvador, de modo que entiendo cómo funcionan las economías dolarizadas. He trabajado en países con tipo de cambio fijo, he trabajado en países con tipo de cambio flotante y metas de inflación. Como dicen, no hay tal cosa como el traje perfecto. Lo único que hay es el traje perfectamente tallado. Y hay que tallar, digamos, el marco cambiario a la realidad de cada país. Yo creo que a Venezuela le conviene tener una moneda propia y a Venezuela le conviene tener una moneda propia con un cambio flexible eventualmente, porque los shocks petroleros van a ser muy grandes, el petróleo tiene un precio demasiado volátil y uno necesita amortiguadores para esas fluctuaciones del shock petrolero. Por ejemplo, en esta crisis del COVID-19, pues en Colombia el tipo de cambio pasó de 3.000 a 4.000 el peso, y eso ayuda a amortiguar el golpe de la caída de los precios del petróleo, que surgió al mismo tiempo. El peso chileno se depreció 30%, el rand en Sudáfrica pasó de 13 a 19, después creo que está 8 y pico ahora, que es como 50% de depreciación. De modo que
es una flexibilidad que no tienen países como Arabia Saudita, que no tienen países como Jordania, que tienen tipo de cambio fijo y que se les complican las cosas en las malas. Entonces, esa sería mi preferencia, pero claro, todo va a depender de las condiciones iniciales en el momento en que ocurran las cosas. En mi opinión, el first best es, el primero mejor es tener una moneda propia. La segunda parte de esa pregunta es, bueno, y si tienes una moneda propia, ¿vas a prohibir los depósitos en dólares en el sistema financiero o vas a permitir que los bancos manejen depósitos en dólares y depósitos en bolívares? Esa es una pregunta más complicada. He trabajado en países como en Perú, en Kazajstán, en Albania, donde los bancos permiten ambas cosas, generan ciertos dolores de cabeza, pero la idea de por qué permitir los dos tipos de cambio, los dos tipos de depósitos, es que cuando la gente le pierde la confianza al bolívar, no tiene que sacar el dinero del país, sencillamente lo tiene que cambiar de cuenta. Entonces el dinero no sale del país, sino que ni sale del banco, sencillamente cambia de cuenta. Le pone ciertas restricciones al manejo de la política económica, no es ideal, lo ideal sería que eso no ocurra, pero claro, si la gente no le hace confianza a la moneda que tú estás emitiendo, de pronto es mejor darle la oportunidad que ahorre en otra moneda a que se vaya al país. Entonces, esos son un poco los dilemas de esa decisión, pero de nuevo, creo que el país le convendría tener una moneda propia que eventualmente sea flexible, no necesariamente al principio, pero sí que eventualmente sea flexible, y se va a tener que conquistar la idea de convencer a los venezolanos de que es mejor ahorrar en la moneda nacional. Pero eso no se decreta, eso se conquista. En un escenario optimista, ¿cuánto tiempo estimas que podamos recuperar un nivel económico que permita el autofinanciarnos? O sea, que el gobierno tenga suficiente generación de fondos. ¿Qué nivel de inversiones inicialmente son necesarias y qué prioridad en el uso de los fondos? Bueno, todos los gobiernos del mundo tienen déficits y hacen que los gobiernos bien manejados hacen que su deuda aumente más o menos en consonancia con el crecimiento de la economía, de modo que la relación deuda-Producto Interno Bruto no se descuadre demasiado. Entonces, creo que en el largo plazo vamos a tener un déficit fiscal y el gobierno va a tener que depender de conseguir financiamiento para ese déficit, pero eso considero yo que es lo normal, o sea, eso es en Suecia y en Suiza es así, o sea, eso es lo normal en todo país. Es muy anormal que un país tenga superávits y reduzca sus niveles de deuda en el tiempo. Los países que hacen eso son como Noruega, que decidió no gastarse la plata del petróleo, sino nada más gastarse la renta que va a generar los ahorros de esa plata del petróleo. Entonces tienen un fondo soberano nacional que tiene más de lo que los gringos llaman $1 trillón, lo que los españoles llaman $1 billón, bueno, un millón de millones de dólares. Pero salvo esos casos excepcionales, Abu Dhabi, etcétera, los gobiernos tienen deudas y las manejan. De modo que en el largo plazo vamos a tener un déficit fiscal y vamos a ser un país creíble que va a poder conseguir financiamiento a tasas bajas sin dolores de cabeza porque la gente va a querer invertir en nuestros bonos a largo plazo. Entonces ese es como el desideratum hacia el final. Yo creo que la recuperación del país, mientras más demore la transición, más va a demorar la recuperación. O sea, yo te diría que un año, como dicen, que la recuperación va a ser una recuperación así como crecen las matas de coco. Pero el chavismo, madurismo, destruye el país al ritmo de cómo se caen los cocos de la mata. Entonces, un año de Maduro no se recupera en un año.
se recupera en más de un año. Entonces, si la transición hubiese sido en el 2016, pues la recuperación hubiese durado mucho menos que si la transición es ahora en el 2020. Pero yo te diría que deberíamos estar bastante encaminados a, digamos, a los 6, 8 años después de iniciada la transición. Pero yo sí creo que la transición va a ir acompañada de una recuperación bastante importante en la actividad económica. Lo que pasa es que vamos a estar arrancando a un nivel muy, muy bajo. Entonces la gente puede enfatizar dos cosas. Uno, lo bajo que estamos. Otro, lo rápido que nos estamos recuperando. Pero como les mostré, la recuperación del petróleo para el año 2028 nos va a poner en un lugar peor que en el 2015, en términos de barriles per cápita. ¿Ok? Entonces, digamos, ni siquiera en el sector petrolero vamos a poder recuperar los niveles pasados en esos 6 o 8 años. Entonces, ahora, ¿cuáles son las prioridades de gasto? Yo creo que de buenas a primeras hay que atender la emergencia humanitaria y el gobierno tiene que asegurar los asuntos básicos, la seguridad. Sin seguridad nada más se va a dar. La seguridad, la supervivencia de la gente, o sea, sus necesidades humanitarias, un adecuado funcionamiento del sistema de salud y educación, especialmente la salud en pandemia, pero la electricidad. O sea, es increíble que en Venezuela esté constreñida la actividad económica por falta de actividad, cuando estamos consumiendo, probablemente no estemos consumiendo 11.000 megavatios de potencia. Y tenemos instalados 35.000 megavatios de potencia. Y no somos capaces de generar 11.000 megavatios de potencia, teniendo mangos bajitos por todas partes, ¿no? O sea, teniendo gas natural de sobra en La Perla y teniendo Termozulia, y no podemos estar operando Termozulia y no estamos usando el gas natural de La Perla. Y así puedo dar 20 ejemplos, ¿no? Tenemos capacidad de generación de hidroelectricidad en el Guri, pero no tenemos las líneas de transmisión para mandarlo al centro y el occidente. Tenemos el 90% de Tocoma, de la obra física de Tocoma terminada. En el margen, terminar Tocoma sería una inversión con una tasa de retorno altísima, pero no tenemos qué hacer con ese petróleo porque no producimos acero, no producimos aluminio y no lo podemos sacar de Guayana. Entonces, así hay 1000 ejemplos de cosas que hay que arreglar en el resto del país. Pero mis prioridades serían seguridad, servicios sociales, asistencia humanitaria e infraestructura pública. Otra pregunta es si tú crees que se puede negociar directamente la deuda de Cristalex. Bueno, o sea, todas estas, digamos, marramucias jurídicas terminan en una negociación. Porque Cristalex ahora tiene el derecho de ejecutar Citgo, solamente que el gobierno americano no se lo va a dejar que se lo tomen. Entonces no pueden ejecutar Citgo. Entonces se van a quedar sin el chivo, sin el mecate, entonces van a querer negociar algo. Entonces habrá que negociar algo. Entonces al final estas cosas terminan en una negociación. Ok. El modelo presentado como una posible solución a la crisis humanitaria y recuperación económica se presenta como un movimiento, se presenta como último movimiento de la apertura de la industria petrolera. En otras presentaciones se establece que será una apertura de la industria petrolera la que permita el ingreso inicial de divisas vía garantía de sus activos. ¿Qué opina sobre esto último? ¿Es parte del modelo o prevé que la ayuda internacional vendrá primero?
O sea, es que no me imagino ese modelo, no entiendo qué activos tenemos que dar en garantía de qué en el sector petrolero. No entiendo cómo haríamos eso. Lo que tenemos es una empresa que no produce un carrizo y que tiene una deuda gigantesca y que si empieza a generar un flujo de caja, pues le van a caer todos los acreedores externos. Nadie le quiere prestar un mango porque está quebrada y no paga. Entonces no veo cómo uno arranca con el petróleo. Eh, no veo, no me parece conveniente arrancar vendiendo concesiones petroleras y usar ese dinero para rescatar el resto del país, porque las vamos a tener que vender a precio de gallina flaca, porque no vamos a tener ninguna reputación, ninguna credibilidad, no tenemos Agencia Nacional de Hidrocarburos, no tenemos el marco fiscal adecuado, vamos a tener que hacer todos esos cambios primero, y no veo, entonces el único activo que tenemos ahí son el 50% o un poco más de las acciones que tenemos en las empresas mixtas. Bueno, si tratamos de arrancar con eso, el día que nos lo traten de pagar, van a tener un injunction de algún juez que va a decir que esa plata es de los acreedores de PDVSA. Entonces, yo no veo que tengamos, o sea, que yo creo que el sector petrolero por buen tiempo va a necesitar, va a operar con un flujo de caja fuertemente negativo. Y necesitamos convencer a gente que no sea el gobierno que ponga esa caja, pero no lo veo como un generador de caja para el gobierno. Otra pregunta dice que el proyecto de ley orgánica de hidrocarburos contempla mantener a PDVSA y más aún dejarle unas áreas en la ronda cero. ¿Qué opina de esto? ¿Lo han escuchado los diputados de la Comisión de Energía? Mira, yo creo que la ley tiene que ser flexible, ¿no? Y la ley tiene que ser flexible y tiene que dejar la posibilidad de la existencia de una empresa petrolera del Estado. Y de pronto esa empresa tiene algún rol que jugar, pero tiene que dejar la posibilidad de que existan empresas de capital 100% sin participación de PDVSA, esa tiene que ser una posibilidad. Y después tiene que venir la competencia entre esa PDVSA en joint venture con otros que son los otros que van a poner el dinero, y PDVSA de pronto pone algún activo, etcétera. Pero yo creo que vamos a tener que ser muy estrictos en la Agencia Nacional de Hidrocarburos de que el objetivo de esa agencia es maximizar el valor presente neto para el Estado. Y si PDVSA trata de hacerse de unos activos donde no va a poder, no va a tener la capacidad de rentabilizarlos y valorizarlos, pues no le deberíamos dar esos activos a PDVSA, porque iría en contra de los intereses del Estado. Ok. Usted dice que no se va a invertir, que el Estado no va a invertir en petróleo, lo cual es comprensible. Pero ¿cómo ve que el Estado invierta en los sectores cementeros, generación eléctrica y empresas como la CDG? Bueno, en mi opinión, uno de los errores estratégicos que cometió Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno fue hacer la expansión de Guayana en torno a empresas del Estado. Entonces, me parece que Delta fue una decisión genial, estratégica, importante, había que hacerlo como empresa del Estado. La hidroelectricidad tiene demasiadas complejidades y más aún una cascada de varias represas en el río Caroní, tenía que ser una empresa del Estado, pero yo creo que fue un error hacer de Sidor una empresa del Estado, fue un error hacer de Benalum, de Casa, empresas del Estado. Ese no fue el diseño inicial. Benalum iba a ser un joint venture con los japoneses, Alcasa iba a ser con Alcoa. Al final se decidieron que tenemos tanto dinero que puede ser 100% del Estado,
Una cosa es tener el dinero y otra cosa es tener el know-how. Y creo que, o sea, si hoy lo diseñamos para producir 4 millones de toneladas, nunca le sacamos más de 2.2 y cuando se la vendimos a los argentinos, en poco más de 2 años la pusieron a, a producir 4.5 con un cuarto de los trabajadores. Entonces, esas empresas creo que van a traerle mucho más desarrollo al país si no están en poder del Estado. El sector eléctrico, en mi opinión, buena parte de él debería volver a estar en manos privadas. Yo me acuerdo cuando estuve trabajando en República Dominicana, que en la década del 80, que en República Dominicana había muy poca electricidad. Decían que no tenían apagones, sino que tenían prendiones, porque lo inusual es que se prendiera la luz, no que se fuera la luz. Pero tenían un sistema telefónico maravilloso. Y nosotros en la década del 80 teníamos a la CanTV, que tú sabes, tú levantabas el teléfono y tenías que esperar a que te cayera tono, y tenías que esperar a que te instalaran un teléfono y demás, mientras que allá funcionaban las mil maravillas. Y la respuesta era muy sencilla, pues que la electricidad en Caracas era privada y el teléfono, la telefonía era pública, y en República Dominicana la electricidad era pública y la telefonía privada. Entonces, esa, la electricidad a largo plazo va a requerir unas inversiones que el gobierno no puede hacer. La misma lógica que con el petróleo. Lo que pasa es que el sector eléctrico hoy no es invertible, porque el sector eléctrico hoy regala la electricidad y nadie se va a meter a invertir en un sector para producir algo que lo va a vender a cero. Entonces, primero hay que reformar, hay que reestructurar el sector, hay que arreglar los problemas de política del sector para hacerlo invertible. Pero como el país va a necesitar electricidad aquí para allá, necesitamos probablemente meterle al sector eléctrico unos 3.000 millones de dólares para que la electricidad deje de ser un obstáculo para el crecimiento de lo demás. Pero a largo plazo esas inversiones tienen que venir del sector privado y tienen que ser financiadas con el pago de la factura eléctrica. A largo plazo tiene que ser así. El gobierno no va, o sea, el gobierno tiene recursos muy limitados y no es que hay, o sea, donde se puedan hacer las cosas sin dinero del Estado, esas formas de hacer las cosas sin dinero del Estado van a estar muy favorecidas porque el Estado va a tener una gigantesca escasez de fondos. Y hay cosas en las que yo creo que el grueso de los venezolanos van a querer ver, de nuevo, salud, educación, seguridad, infraestructura, que no las pueden hacer otros y las va a tener que hacer el Estado y bueno, los pocos churupos del Estado los vamos a tener que concentrar en aquellas cosas que no se puedan hacer de otra forma. Frente a una PDVSA recontra hiperquebrada, ¿cómo quedan los pasivos comerciales con las empresas nacionales? Esa es una gran pregunta, esa es una gran pregunta. Tienen que participar en la reestructuración de la que se tienen que participar en la quiebra. Tienen que participar en la quiebra, o sea, son derechos sobre una empresa que fracasó y que no tiene cómo hacerle frente a todas sus obligaciones, entonces habrá que reestructurar esas obligaciones. Okay. ¿Ha pensado Ricardo Hausmann y su equipo en mecanismos que permitan construir ahorro de largo plazo por la vía de fondos de pensiones para apuntalar el crecimiento económico? Bueno, efectivamente, o sea, los venezolanos vamos a necesitar un sistema de seguridad social que le dé a los venezolanos la posibilidad de tener una vejez digna. Todo sistema de pensiones
tiene que tener ese como su primero y principal objetivo. Y en segundo lugar, como para poderles dar una pensión digna, hay que ahorrar. Eso genera unos ahorros de largo plazo que pueden apuntalar el crecimiento económico. Pero, digamos, la reforma, la razón y la justificación política de hacer una reforma en la seguridad social es eso, asegurarle a todos los venezolanos jóvenes, de mediana edad y viejos el poder tener una pensión digna. Eh, en distintos países se hace eso de forma diferente. En Chile, en el año 80 hicieron esta reforma a través de la Administración de Fondos de Pensiones, las AFPs, que después eso se copió en muchos países de América Latina. En la mayoría de los países de América Latina, yo diría, no funcionó demasiado bien. Y los chilenos en este momento están muy descontentos con el sistema que tienen. Lo han tenido que reformar un par de veces y siguen muy descontentos. Yo creo que la discusión en este momento, estoy trabajando en un país de las Américas en proponer una reforma a su sistema de seguridad social. Creo que en las primeras de cambio, si hacemos una reforma al Chile 1980 con unos administradores de fondos de pensiones, esas administradoras no van a tener papel que comprar. No van a tener papel que comprar, van a terminar depositando todo su dinero en el sistema bancario, en depósitos a plazo fijo, y de ahí no van a salir unas pensiones dignas a largo plazo. Entonces creo que esa es una decisión que vamos a tener que tomar cuando las aguas estén un poco más calmadas, cuando la economía esté en otro estado y cuando se haya reestructurado el sistema financiero. De modo que creo que afortunadamente ese es un problema importante, le vamos a tener que echar cabeza, pero no está en los problemas de las primeras de cambio. En un sueño para Venezuela, Herbert Torres habla de una Venezuela sin empresas del Estado. ¿Piensa usted que ese sueño es posible? Mira, yo no soy, no haría como ese es mi objetivo, de pronto eso lo haría en parte como instrumento. Yo dejaría a Edelca como empresa del Estado. No me imagino empresas privadas manejando el tipo de externalidades ambientales y de otro tipo que van con tener 5 represas en un río y cada una propiedad privada, y si fuese propiedad de una sola empresa, no sé si quisiera tener el 70% de la producción de energía de un país en un monopolio eléctrico de esa naturaleza. De modo que me parece que todos los países del mundo tienen empresas del Estado, ciertas empresas del Estado, pero para que sea una empresa del Estado tiene que tener una justificación estratégica muy importante, que digamos en el caso de Delca la comparto, pero no en el caso de bienes, llamémoslos bienes privados, bienes que tienen mercados normales, etcétera, como el acero, el hierro, el aluminio, etcétera. Sí encuentro en muchos países un rol promotor del Estado, donde el Estado hace alianzas público-privadas de muchos tipos en muchas áreas para tratar de apuntalar cosas que quisiera que ocurran y no ocurren solas. Entonces no es cuestión de quitarle espacio al sector privado, sino de crear posibilidades de hacer cosas, donde invierte estratégicamente por unos años en una actividad, y una vez que la actividad coge vuelo, de pronto desinvierte y redespliega ese dinero en otras actividades estratégicas. Y en eso, digamos, no sería yo
tan ideológico, o sea, no lo convertiría en un tema ideológico, lo convertiría en un tema más pragmático. Ok. Hay una pregunta que dice que en las condiciones actuales de la industria, las regalías deben estar asociadas a las condiciones de los campos a asignar, lo cual le da al inversor confianza para colocar el capital. Tomando en consideración que las regalías se irían ajustando al margen de recuperación de producción del campo, dando plazos reales para esto. ¿Está usted de acuerdo con eso? O sea, el temor de tener regalías variables de ese tipo, campo por campo, es que dependen de un cálculo técnico y el temor es que eso lleve a corrupción y a mal manejo, que obviamente desde el punto de vista técnico uno le saca más valor, o sea, el problema de la regalía, ¿verdad? Fija, es que hay campos que de pronto no pueden pagar 30%. Y si no pueden pagar 30%, dejas todo el dinero bajo el piso, cuando si lo hubieses puesto una regalía del 20%, hubiesen sacado el petróleo del piso y te hubiesen dejado el 20% de regalía. Entonces, las regalías fijas sabemos que son ineficientes desde el punto de vista económico, técnico, si se quiere. El problema de esta discrecionalidad en la regalía es cómo aseguramos la transparencia y la falta de corrupción y la falta de, o sea, y la posibilidad de captura por parte de las empresas. Yo creo que ese es el reto del diseño institucional, cómo hacer que estas cosas se puedan hacer con transparencia. Eduardo, esta debe ser la última pregunta. Ok, bueno, a la pregunta que queda, vamos a hacer la última entonces. ¿Hay solución keynesiana en la actual o en la futura inmediata realidad venezolana? Bueno, la palabra keynesiana tiene connotaciones ideológicas que desconozco. Yo entiendo lo que quiere decir técnicamente hablando. Y técnicamente hablando quiere decir que la actividad económica está deprimida por falta de demanda y que políticas que estimulen la demanda son necesarias para recuperar la producción. ¿Ok? Entonces eso responde a la pregunta, ¿crees tú que si hubiese más demanda hubiese más oferta? Si lo que está constriñendo la oferta es la demanda. Y bueno, en este momento yo diría que lo que está constriñendo la oferta en Venezuela es la falta de seguridad jurídica, la falta de derechos económicos, la falta de electricidad, la falta de gasolina. Entonces, si tú a eso le echas un shock de demanda, como la gente no puede producir más, se te va todo en inflación. Entonces, creo que tenemos que enfocarnos en la lista de cosas que yo mencioné y enfocar estos estímulos de demanda en resolver el problema humanitario que describí. Bueno, con esto cerramos la sesión de preguntas. Queremos darle la palabra al doctor Hausmann si quiere darnos un mensaje final antes de cerrar. Bueno, mire, en primer lugar quiero agradecerle la enormidad de preguntas y la inteligencia de las preguntas que me han permitido por lo menos aclarar cómo yo pienso sobre ellas, cómo las analizo. Todas ellas son preguntas que no tienen una respuesta correcta o incorrecta. Tenemos que ir descubriendo cuál es la verdad y la consecuencia de estas cosas. Creo que di mi opinión con toda y completa libertad. Le dije lo que yo pienso sin estar pensando en qué conviene decir y qué no conviene decir. Le dije tal cosa como yo las pienso, pero yo sé que todos vivimos con esta idea que tenemos como este familiar súper querido que está muy, muy enfermo y tratamos de manejar nuestras vidas tratando de vivir con felicidad, pero cada vez nos recordamos de que tenemos este pariente muy cercano, muy querido, muy enfermo. Y ese es Venezuela. Ese es nuestro pariente cercano, muy querido, muy enfermo y que nos impide ser plenamente felices hasta que no
resolvamos este problema, pero el día que lo resolvamos vamos a tener como un reto muy bonito por delante. Bueno, doctor Hoffman, Gracias. de Benamérica y de VAPA le queremos dar las gracias por todo este tiempo que nos ha dedicado y esperemos que esta no sea la última vez que usted esté con nosotros. Muchas gracias y excelente la presentación, estuvo llena la sala todo el tiempo. No, bueno, Y a los asistentes les agradecemos por su participación de este esfuerzo de las organizaciones de VAPA y Benamérica y solicitamos su apoyo registrándose con donaciones para continuar con esta labor de inclusión en la reconstrucción de Venezuela. Muchas gracias y nos veremos el próximo creo que día. querían anunciar que hay otra charla